Efemérides de hoy, lunes 19 de agosto. Hoy es el Día del Artista Plástico, así que felicidades a todos aquellos, empezando por mi artista favorito, mi papá, pintor. También es el Día Internacional de la Fotografía, otra de las grandes artes plásticas que ahora con los celulares todos creemos que somos artistas. Pero bueno, ahí le vamos. También es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y en un mundo en el cual cada vez hay más personas y menos humanos. Yo creo que es bueno recordar que uno de los aspectos más importantes del ser humano es la solidaridad. Y en eso pues debemos siempre estar a ayudar al que menos tiene. Yo creo que eso pues es algo que a nosotros se nos retribuirá, ya sea poder dormir con la conciencia tranquila. Vamos a 1923, porque hoy es tal vez el primer movimiento realmente de panameños. Pues se da un día como hoy de ese año. Un día como hoy, pues un grupo de jóvenes de la clase media, ya gente que había estudiado fuera, gente que había venido al país, a este país recién nacido, compra o crea este grupo cívico llamado Acción Comunal. Pues Víctor Florencio Goitía y un grupo de jóvenes más, pues entre ellos Ramón Mora, entre otros, crean este grupo al cual se adhiere Arnulfo Arias posteriormente, Nicolás Ardito Barleta padre, bueno, y terminan todos ellos peleados con Arnulfo Arias, y Arnulfo Arias, pues de llevarse, se lleva hasta el himno del grupo. Por eso el himno del Partido Panameñista es el himno de Acción Comunal, a pesar de que en 1900, ya a mediados de los años 40, todos los fundadores estaban de pelea con el caudillo. Pero en fin, parte de nuestra historia. Este es el primer grupo que reivindica, uno, la clase media necesitaba un espacio, dos, jóvenes profesionales buscando pues encajar en esa vieja estructura heredada de Colombia, de esos viejos jerarcas, sobre todo liberales y chiaristas, que fueron los que coparon el gobierno durante toda esa década y que llegan a su culmen cuando el golpe de Estado del 2 de enero de 1931, pues tumbando a un presidente, yo creo que el intelectual más grande que ha llegado a la presidencia, Florencio Armodia Rosemena, que los sacan de en medio y dan ese golpe de Estado liderado por Arnulfo Arias Madrid. Así que si uno lee los postulados de este grupo, y se los recomiendo a los políticos nuevos, se darán cuenta que en casi 100 años no ha cambiado nada en este país. Pero bueno, cosa de la historia. Vamos a 1944, porque un día como hoy, París era una fiesta, así mismo como lo escuchan. Pues las primeras, el IFF, el Frente Interno, en una guerrilla comunista de partisanos. Bueno, a mí siempre me gusta el himno del partisano que decía, saquen de los pajares las ametralladoras y cuelguen a los alemanes con una sonrisa en los labios. Bueno, ese grupo empieza pues la insurrección que llevaría a la liberación de París. Pues el libro, y París era una fiesta, decía Ernest Hemingway, mientras liberaba el bar del Hotel Ritz, o aquella novela de Dominique Lapierre y Larry Collins, Arde París, la pregunta que Adolf Hitler le preguntó al general von Choilitz, si había quemado pues París, y la conversación entre von Choilitz y el jefe de Estado Mayor, una joya para aquellos que nos gusta la historia, él presumiendo que había tumbado el Arco del Triunfo y con los hierros de la Torre Eiffel había hecho barricadas para los tanques. Ahí entendió la sorna y dijo, París entonces está en buenas manos. Lo interesante de esto es que las primeras divisiones, y si ven la imagen del general de Klerk entrando en París, los primeros tanques tienen nombres españoles, Guadalajara, Belchite. ¿Por qué? Porque eran españoles, republicanos españoles, que fueron los primeros que entraron y que ahora se está haciendo un homenaje en París a este grupo. Vamos a 1945, porque un día como hoy inicia una aventura que le tomará a los Estados Unidos un pantano de 30 años. Primero en ayuda económica y posteriormente en vidas y sobre todo en una de las derrotas más contundentes. Porque un día como hoy, Ho Chi Minh pues crea el Viet Minh, una liga para la independencia de Vietnam.
que por cierto tuvo como su primer asesor Arquimedes Paty, un estadounidense, tirado tras las líneas enemigas, tratando de que Vietnam y toda la Indochina, pues no solamente buscara independizarse de Francia, sino que sacara a los soldados japoneses. Todo esto, bueno, como pueden terminar esta independencia, pues llegó hasta que las tropas francesas volvieron a recuperarse, a lamerse sus heridas y entrar en una guerra que le tomaría 9 años en salir de allí. Vamos a 1953, porque un día como hoy, pues durante el gobierno de Eisenhower, había que tomar en cuenta a la CIA. ¿Por qué? Porque dieron un golpe de Estado en Guatemala, dieron un golpe de Estado en Irán y dieron pues bueno, y terminaron tumbando todo lo que le afectaba. En Irán logran, junto al MI6 británico, el derrocamiento del gobierno de Mohammad Mossadegh. ¿Y qué hicieron? Instauran al Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien, bueno, 26 años después lo tendríamos como huésped en nuestro país. Pues un régimen que se estaba yendo hacia la izquierda. Y Foster Dulles y compañía limitada pues logran derrocarle, e inventarse un reinado. El Shah inventó la Persépolis y todas esas cosas que tenían 1000 años, ¿no? Esto es un parapeto que inventaron los ingleses y los americanos. Y el señor se lo creyó, que es lo más interesante del cuento. Vamos a 1989, porque yo no entiendo por qué un día como hoy no lo recuerdan como realmente el día que el muro de Berlín cayó. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque un día como hoy, pues, el jefe polaco, Wojciech Jaruzelski, un hombre de línea dura, acepta incluir un miembro del sindicato Solidaridad, a Tadeusz Mazowiecki, como primer ministro. Aquí realmente empieza la caída del muro. Primer no comunista que llega a un gobierno de los creados detrás de la cortina de hierro en 42 años. Bueno, esto significaría el fin de la estructura, primero en Polonia, donde el Papa Juan Pablo II y sobre todo el gobierno de Ronald Reagan hizo todo para que durante toda esta década se diera esta condición, que en 1989 llegaría a su culmen y a su sumum, pues con Jaruzelski ya herido de muerte. Simultáneamente ese día pasaba eso en Polonia. En Alemania, un burócrata salió leyendo diciendo, ya ustedes no necesitan permiso para salir del país, diciéndole a los alemanes orientales. Y ahí es donde entra la grandeza del periodismo. Y un periodista le pregunta, ¿y eso a partir de cuándo? Y él contesta, desde ya. Bueno, miles de alemanes cruzaron la frontera tanto a Hungría como a Austria. Y esta presión pues terminaría. Le llamaron el llamado picnic paneuropeo. Y terminaría siendo la presión que 2 meses después tumbaría, o 3 meses después, tumbaría el muro de Berlín. Simultáneamente en ese momento, para que ustedes vean cómo se estaba pariendo una especie de nueva realidad, el presidente de Colombia, Virgilio Barco, le declara la guerra al cartel de Medellín. Bueno, y el desangramiento que hubo posteriormente en Colombia, sobre todo esa década, que los colombianos tienen una particularidad, ellos le llaman a las cosas de una forma, ellos le llaman la violencia. Bueno, refiriéndose a estos años, cuando esa guerra abierta de Pablo Escobar y el cartel de Medellín contra el mundo entero, y que terminaría pues, con este señor asesinado en diciembre de 1991. Así es la historia. Vamos a continuar, porque un día como hoy también, en 1991, pues se da un golpe de Estado. ¿A quién? A Mikhail Gorbachev, que se encontraba en la Crimea. Y esto pues pondría al mundo pues, en la movilización y aparecería un hombre que era alcalde de Moscú a tomar control de la situación, Boris Yeltsin. Derrocaría o desmembraría este golpe de Estado que posteriormente provocaría la disolución o la implosión más bien de la Unión Soviética. Por eso, bueno, a quienes recordamos los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues la Unión Soviética no existía. Por eso llegaron como el equipo de la Comunidad de Estados Independientes, porque no sabían cómo darlos llamar
a ese desmembramiento que posteriormente terminaría con la disolución pues, de todas las repúblicas y salirían de la Unión Soviética 14 repúblicas que formaban parte de todo esto. Unos días de esos que uno pues, no se aburre, que uno no sabe cuándo empieza, cuándo terminan. Cosas de la historia.